saben, hemos estado durante el mes de agosto, que se ha definido como el mes de la familia, compartiendo precisamente temas relacionados con la familia. Y la primera vez pues nos tocó hablarle a las esposas, que algunas se sintieron así un poquito resentidas conmigo, pero yo creo que ya les pasó, ¿verdad? Porque el siguiente sábado pues el pastor Alfonso estuvo compartiéndole a los esposos, y los esposos estaban resentidos con el pastor Alfonso, no sé, ¿verdad? Pero el sábado pasado el pastor Denis Chavarría estuvo compartiéndole a los muchachos, y hoy queremos compartirle a los padres. Usted me dirá, pero yo no soy padre. Bueno, pero también algún día va a ser padre, va a ser madre. Así que, ¿qué les parece si me acompañan en una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo? Acompáñenme. Dios, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de poder reunirnos como iglesia de Dios. Sabemos que en otros lados no tienen esa libertad que nosotros tenemos. Rogamos que nos dé ahí Dios el hecho de venir y considerar bastante importante esto en nuestras vidas. Y gracias por el tiempo acá que vamos a tener. Quiero que nos ayude, que nos guíe a través de su Espíritu Santo, para que sea Él el que hable a nuestros corazones y nuestro entendimiento. Por eso se lo pedimos en el nombre de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quisiera también indicarles que el próximo mes, como es tan importante para Dios y para la iglesia, la familia, el próximo mes estaremos prolongando esta serie. Lo que pasa es que el próximo mes se va a llamar Padres e Hijos Juntos hacia la Madurez, y vamos a tocar tópicos relacionados entonces con la familia. El verso que vamos a usar en esta ocasión, y me gustaría que también me acompañaran en la lectura de él, es Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y sobre ese verso vamos a estar platicando en lo que resta de este tiempo que vamos a estar con ustedes acá. La primera parte que yo exalto o sobresalto del pasaje es que el apóstol Pablo entra aquí diciendo tal vez una instrucción, pero en forma negativa. Y dice: no provoquéis, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y yo quisiera poner una frase relacionada con ese pasaje, o por lo menos con la parte de ese pasaje, y que sea: padres, muestren la actitud correcta al tratar a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué pongo eso? Porque muchas veces el hecho de venir y exasperar a los hijos, ese mismo pasaje lo dice Colosenses 3, en el 20 o en el 21, dice que exasperamos a nuestros hijos, o sea, los provocamos a ira. Entonces es una mala actitud de un padre, provocar a ira a sus hijos. La pregunta es: ¿cómo yo entonces provoco a ira a los hijos? Y hay varias maneras de exasperar o provocar a ira a los hijos. Una de ellas tiene que ver con las madres, y es la sobreprotección. Muchas madres no quieren que sus hijos hagan nada. Que no te metas ahí, que no aquí, que no allá, que no comas tierra. Y a veces comer tierra es importante para los niños. ¿Quién no comió tierra cuando estaba niño? Muchas veces es importante que ellos se expongan a algunas cosas. Claro, hay que cuidarlos, es correcto hacerlo, ¿verdad? Pero hay que darles cierta libertad a ellos, que se enloden, que se mojen. Es más, para que agarren defensas. Ustedes ven desafortunadamente y desgraciadamente esos niños que andan en las calles pidiendo ahí cuando se paran en un semáforo para que usted les dé algo. Esos niños usted los ve que se mojan, que se calientan con eso, pero no se enferman. Ahí están. Por la gracia de Dios, ahí están los hipotes. Y muchas veces ustedes, por ser sobreprotectores, que no hagas acá, que no hagas allá, que esto, que lo otro, exasperan a sus hijos.
La otra manera que tú puedes venir y exasperar a tus hijos es cuando hay favoritismo. Cuando llegas a la casa y te encuentras con la chiquitina, véngase mi muchachita consentida. Y el otro está ahí viéndote. ¿Y a mí por qué no me dices eso? Provocas a ira a tus hijos cuando sucede eso, cuando hay favoritismo de unos hijos por otros. Eso fue lo que sucedió con los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y cuando nació José, el soñador, era el favorito porque ya estaba un poco viejo y tuvo un hijo. Y era el favorito de Jacob. Y los otros hermanos estaban enojados, al punto que un día decidieron matarlo. Pero gracias a Dios no lo mataron, sino que vinieron y lo vendieron. Provocó, exasperó a los demás hijos. Cuando hay favoritismo, entonces usted produce ira en sus hijos. O cuando hay descuido. Cuando no estás viendo que tus hijos tienen necesidades y tú no las estás llenando, hay ira. Puedes provocar ira en tus hijos. O cuando te olvidas que van creciendo, y las madres también son así. Ay, mi tiernito, y tiene 25 años ya. Ay, mi tiernito. Es que las madres son bien especiales, son lindas las madres. Yo admiro a mi esposa por eso, ¿verdad? Porque tengo un hijo bien grandote, y ahí está pendiente de él. Son especiales. Entonces, pero muchas veces podemos exasperar a nuestros hijos cuando eso es muy a menudo, muy frecuente. Y además de eso, claro, podemos producir ira en nuestros hijos cuando a ellos los tratamos con palabras ásperas y con crueldad física. El pastor Denis Chavardía estaba compartiendo la vez pasada de que hay hoy violencia de hijos a padres, pero es mayor la violencia de los padres a los hijos. Es mayor. Aquí en Honduras, en San Pedro Sula, son frecuentes las denuncias de padres o de hijos o de madres que acusan a los padres de maltratar a sus hijos. Eso no va con el deseo de Dios. Por eso dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Quizás una manera de que nosotros poder tener una perspectiva correcta acerca de cómo tratar a los hijos sea el hecho de saber qué piensa Dios acerca de los hijos. ¿Qué piensa Dios acerca de los hijos? ¿Qué son los hijos según Dios? Para contestar esa pregunta hay un salmo, el Salmo 127, del 3 al 5, que dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esto es increíble. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Cada uno de ustedes y yo hemos sido hijos una vez, o cada uno de los que están acá como hijos, son herencia de Jehová. En otra versión dice que son regalo del Señor, dice la Reina Valera contemporánea, son regalo del Señor. Y si es eso así, entonces tú debes tratarlos mejor, ¿no? Tener una actitud mejor. Y más adelante dice, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que Dios estima cada vez que una mujer pare un hijo. Ese fruto Dios lo estima. Cosa de estima, dice, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y miren esto, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Para aquellos que, solo uno vamos a tener. Que llenó su aljaba de ellos, dice. Es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Ahora que nuestros hijos han crecido, pues, y ya no tenemos chiquitines, y entonces estamos bien entusiasmados y deseosos de ser abuelos. Y yo tengo envidia de algunos hermanos, claro, es una envidia santa, ¿verdad? Para que ustedes sepan, ¿verdad? Tengo envidia, por ejemplo, del pastor Alfonso, ¿va? Con sus nietos, de su hermano Felipe, de Juan Pablo Perdomo, de quién más, de Jorge Matute, que pone una foto con los nietos ahí, qué bonito se mira eso. ¿Saben qué? Yo tengo envidia. Pero ¿saben una cosa? Y les voy a dar la última, ya soy abuelo.
La esposa de mi hijo mayor, César, está embarazada. Y estamos felices con eso. Tal vez los padres de Jenny, pues ellos ya son abuelos, pero nosotros no. Y hoy ya lo somos. Y estamos muy felices y orándole al Señor por ese bebé o esa bebé que Jenny va a tener. Pero haciendo una observación de este salmo, del Salmo 127:3, podemos ver que para entonces el pueblo judío, los hijos eran una bendición. Son una bendición. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando acerca de que los padres no exasperen o no provoquen ira a sus hijos, el apóstol Pablo le está tocando vivir en una cultura de dominación. El imperio romano domina Jerusalén, domina a Israel. Y estos hombres, los romanos, estaban acostumbrados, porque la mayoría de ellos eran militares, entrenados en lo militar, y por eso ellos trataban despóticamente a sus hijos. Es más, para los romanos, un hijo era una cosa de su propiedad. Es más, cuando un hijo nacía o una hija nacía, lo llevaban al padre romano para que él decidiera, para que decidiera qué, si lo aceptaba como hijo o no. Y puede decir, no lo quiero. Y exponer a su hijo a morir o a saber qué. Eso era para los romanos. Para los judíos, al contrario, eran una bendición. Y el apóstol Pablo entonces lo que hace es recordarle a los creyentes que somos el pueblo escogido de Dios, para que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos y no seamos como los romanos. Por cierto, Pablo era un ciudadano romano. Y por eso él sabía y estaba haciendo esa separación cuando les dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Entonces concluimos que los hijos para Dios son una bendición. La pregunta es si lo es para ti. Si compartes la misma opinión de Dios de que los hijos son una bendición, o piensas que los hijos son una maldición en el mundo. Mucha gente piensa que los hijos son una maldición, o son un estorbo, o son una limitación para la vida. Algunas personas no quieren tener más hijos, porque limitan su carrera profesional. Y no estoy diciendo otra cosa, solo estoy diciendo que lo que Dios dice. Entonces es importante, si tú compartes la opinión de Dios, que los hijos son una bendición. La segunda instrucción que vemos allí en ese pasaje de Efesios es la que dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero yo quiero expresar una frase también allí, dice, padres, asuman la responsabilidad de educar a sus hijos de acuerdo al modelo de Dios. Porque esta instrucción y esta amonestación está acá desde hace 2000 años. Y el problema es que no lo sepamos, el problema es que asumamos la responsabilidad de hacerlo. Por eso pongo ahí, padres, asuman la responsabilidad de educar a sus hijos de acuerdo al modelo de Dios. Y ahí en esa pequeña parte de ese verso, sino criarlos en disciplina, la palabra criar tiene la implicación de educar y enseñar. Así que, padres, a ustedes les toca educar o enseñar a sus hijos. Muchas veces ustedes están esperando que sea la iglesia, muchas veces ustedes están esperando que sea la escuela, que sea el colegio, la universidad, que eduquen a sus hijos, pero son ustedes los responsables. Y el punto aquí es que hay que asumir esa responsabilidad, porque el principio está acá, pero asumir la responsabilidad es el punto. Entonces la palabra criar tiene la implicación de educar y de enseñar. Y la palabra disciplina significa, hay aquí un concepto, un proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo, que implica instrucción y castigo. Y tiene la misma implicación de los padres en su relación con sus hijos. Entonces la disciplina tiene que ver con instrucción y corrección. ¿Y cómo podemos hacerlo?
pues podemos hacerlo de dos maneras. Una es amonestando con palabras, ¿verdad? Por eso ustedes como padres, cada cosa que sus hijos vean que no es correcta, ustedes tienen que amonestarlos, ¿verdad? El Señor siempre lo hizo con su pueblo. Dios siempre estuvo amonestando a su pueblo Israel. Hay un pasaje en el Salmo 8, del 8 al 9, que dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Dios estaba dando una instrucción acá, una amonestación, ¿verdad? Una enseñanza. Miren, ustedes no deben adorar ídolos. Era una instrucción que estaba acá. Estaba educando el Señor a su pueblo. Lo mismo tienen que hacer ustedes y yo. Cuando sus hijos no están haciendo las cosas correctamente, ustedes tienen que educarlos, tienen que enseñarles, tienen que instruirlos. Entonces se amonesta con palabras. Con nuestros hijos entonces debe ser lo mismo. Lo que pasa es que acá es donde las cosas se complican un poco, pero es importante que ustedes, si asumen la responsabilidad, lo hagan. En toda la historia bíblica, entonces, el Señor lo hacía de esa manera, amonestaba a su pueblo Israel a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los líderes que tenía. Por medio de ellos venía y los amonestaba verbalmente. Pero también la amonestación lleva, o la disciplina lleva una implicación de disciplina corporal. También eso sucedió con el pueblo de Israel y el Señor. El Señor entonces, cuando el pueblo de Israel no escuchaba las instrucciones y ellos no llevaban a cabo las instrucciones que Él daba, entonces Él venía y los disciplinaba. ¿Cómo? Los exponía, por ejemplo, los invadían los pueblos que estaban al lado y se involucraban en cosas terribles y los mataban y hacían cualquier cosa con ellos. Entonces el Señor permitía la disciplina corporal. La disciplina corporal es parte de la responsabilidad que tú tienes de educar a tus hijos con el modelo de Dios. Y cuando hablamos de disciplina corporal estamos hablando de la varita, no sé, la varita mágica, la varita maravillosa. A los chiquitines no les gusta eso. No, ya viene el pastor a hablar de la varita. Pero ¿sabe qué? Es de Dios. Es de Dios la varita. Nosotros entonces debemos educar a nuestros hijos con la disciplina corporal. Hay un verso que está en Proverbios 23:13 que dice: no rehúses corregir al muchacho. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Los humanistas hoy, los psicólogos de la nueva onda, dicen que esto no, uy, qué horrible eso, pegarle a los niños. No, no puede ser. Estos están atrasados. Los que están perdidos son ellos. Se necesita la corrección, la disciplina corporal. Hay un pasaje también en Proverbios 13:24 que no le va a aparecer ahí. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, dice, desde temprano lo corrige. Qué interesante, ¿verdad? Dios diciendo: denle en varita a esos hipotes. Cuidadito. Asuman esa responsabilidad de educarlos con la disciplina corporal. Es importante para la vida de ellos y va a ser importante para ustedes, va a ser importante para la familia, va a ser importante para la iglesia. Y hay otro proverbio que ustedes lo pueden buscar, Proverbios 22:15, léanlo. Así que puedo concluir con esta parte y decir que por amor a tus hijos nunca rehúses corregirlos. Por amor a tus hijos, nunca rehúses corregirlos. Cuando tú dejas sin disciplina corporal a tus hijos, claro, hay que saberlo hacer y podemos hablar de eso en otra ocasión. Hay que saberlo hacer, ¿verdad?, correctamente, porque muchos agarran la madre agarran chancletas y no, cualquier cosa, que una Biblia, te voy a dar un bibliazo. Y eso no se debe hacer, hay una manera correcta. Hay unas varitas, aquí venden varitas creo, ¿eh?
allá en la librería. O háganlas ustedes, de guayabo son buenas. Entonces es importante. Así que por amor a tus hijos nunca rehúses corregirlos, pero sobre todo asume, ¿verdad, padre? Y estamos hablando de los dos padres, ¿verdad? Pero tú, padre varón, más que otra cosa. Porque cuando de disciplina se trata, hazlo vos. ¿Qué es eso? Hazlo vos, ¿qué es eso? Vos sos el líder. Si vos no estás, entonces lo puede hacer tu esposa. Pero tú eres el líder y tú tienes que tomar la iniciativa. Otra instrucción en la misma línea del pasaje es cuando dice, si no criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y amonestación del Señor. Ahí he puesto una frase, los padres deben hacer un compromiso de instruir a sus hijos con los principios eternos de Dios. Deben hacer ese compromiso. Como les digo, aquí está el principio, ¿verdad? Pero hay que hacer un compromiso. La palabra amonestación, que viene del verbo amonestar, significa exhortar, reconvenir, reprender. Así que el padre cristiano, como cabeza de la familia y guía espiritual de la familia, debe instruir a sus hijos cristianos en las cosas del Señor por medio de su palabra, por medio de los principios eternos. Está bien que les enseñe, mira, vamos a ver acá los textos de la escuela, pero la Biblia, los principios eternos de Dios, eso es importante para sus hijos. Porque ¿qué les sirve entonces si usted solo está preocupado en que él o ella sea un gran profesional? Si va a perder su alma. No sirve de nada. ¿Verdad? Entonces, usted y yo debemos trabajar como padres en instruir, en educar a nuestros hijos por medio de los principios eternos de Dios. Hay un pasaje que es clásico, que siempre o casi siempre lo usamos, que es Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino ese camino de él. Hay que instruir entonces, hay que instruir con los principios eternos de Dios. Entonces, básicamente, Dios espera que eduquemos a nuestros hijos con la palabra, con la Biblia. Y un buen ejemplo es el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel era educado e instruido con la palabra de Dios. Y hay un pasaje en Deuteronomio 6, del 1 al 3, que dice, cuando están ya entrando en posesión de la tierra prometida. Este pasaje dice así, Deuteronomio 6, del 1 al 3, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que Él os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Parte importante de la enseñanza de los padres, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Y miren a quién va dirigido esto: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, es hasta la tercera generación. Ese es un trabajo del líder, de los líderes en el matrimonio, de los líderes en la familia, de instruir a sus hijos por medio de los principios eternos de Dios. Entonces hay un resultado para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Padre eterno le está diciendo a estas personas, miren, tienen que hacer esto. Tienen que enseñarle a sus hijos los principios eternos de Dios, conocidos hasta ese momento, obviamente, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo hagan, que instruyan a sus hijos con la palabra de Dios. Y hay una manera entonces de hacerlo que tiene que ser frecuente, constante. Hay un pasaje también, ese mismo pasaje, pero más adelante, en el versículo 4 y 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es importante que ellos
sepan que solo hay un Dios, solo uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es importante que los padres enseñen a amar a Dios a sus hijos. Y estas palabras, dice el versículo 6, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre este corazón, el del Padre. Porque si el Padre no tiene la palabra del Señor en su corazón, no sirve. No puede hacer este trabajo. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, enseñar la palabra y los principios de Dios constantemente en todas las oportunidades que usted tengan con sus hijos. Eso es importante. Es importante la carrera, es importante que saquen el 6º grado, es importante todo eso. Pero esto es más importante que eso, en serio, esto es más importante que eso. Pero si ustedes no lo están viendo así, van a tener problemas. Se los anticipo, ¿va? Después no me digan nada. No soy profeta, ¿va? Pero estoy hablando en base a esto, ¿verdad? Lo que dice acá. Y el 8 dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor manera de criar a tus hijos es haciéndolo de acuerdo a los principios eternos de Dios. Esa es la mejor manera de enseñar y educar a tus hijos. Eso es bien importante. Pero ¿saben qué? Yo creo que esto es importante, que lo que hemos visto y ya días lo repetimos y lo vamos a estar repitiendo siempre porque sabemos que esto es bueno para todos ustedes. Para todos ustedes, padres. Y para todos ustedes que un día van a ser padres. Pero hay algo que yo quisiera, no tanto salirme de este mismo esquema, pero quisiera traer a este momento un pasaje de las Escrituras que está en el Salmo 144. Y este pasaje en general es una oración que el rey David hizo a Dios, donde en este pasaje él expresa los anhelos y los deseos tremendos que él tenía en su corazón con relación a su pueblo, a su nación y con relación a la familia de Israel. Y hay muchas cosas que él pone aquí en esta oración a Jehová Dios. Y en el versículo 12, él expresa esto: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Este pasaje en realidad es el anhelo y el deseo del rey David para los padres de las familias de Israel. Sucede que el rey David era un guerrero de primera y le tocó pelear desde que inició su reinado, y antes de su reinado siempre anduvo peleando. Es más, cuando él decidió hacerle templo al Señor, el Señor le dijo: no, tú no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre con tus manos. Lo hará tu hijo Salomón. Durante el reinado del rey David siempre estaban en guerra, y por esa razón los hombres siempre estaban en las batallas y dejaban a sus hijos. Los dejaban por años, por años. El rey David gobernó más de 40 y pico de años, y muchos padres no vieron el crecimiento de sus hijos. Y cuando él expresa esto, que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, es un deseo que hay para que las familias de Israel sean como Dios quiere que sean. Pero ¿saben qué? No sucedió con el rey David. No sucedió porque él siempre y constantemente estaba en guerra. El reino de Israel tuvo paz cuando vino y tomó posesión el rey Salomón, y le dio paz en todas las fronteras el Señor, porque era una promesa. Entonces, y fue hasta entonces que los padres varones
volvieron a sus casas. Y yo quería expresar esto para decirle a ustedes, padres, tienen que volver a sus casas. Y usted me va a decir, pastor, pero si yo estoy en la casa, sí, muchas veces parece que estás en la casa, pero no estás en la casa. Porque no estás haciendo el trabajo que Dios te ha dado, la responsabilidad que Dios te ha dado con respecto de tus hijos, con relación a tus hijos. Alguien dijo que para estar mañana en el recuerdo de tus hijos debe estar presente hoy en sus vidas. Para estar mañana, dice, en el recuerdo de tus hijos, debe de estar presente en sus vidas hoy. Así que tienen que volver a casa. Tienen que volver a casa de esos trabajos donde ustedes, muchas veces, ni les piden a ustedes que se queden unas horas más, sino que ustedes se ofrecen porque no quieren ir a la casa. Vuelvan a sus casas. Hay padres que trabajan más de 16 horas y yo sé que, y no estoy hablando aquí de dejar de trabajar, no estoy hablando de eso, sino que establezcas una prioridad importante. Sus hijos son prioridad, lo son para Dios y lo debe ser para ustedes, padres varones, aún para ustedes madres. Vuelvan a sus casas, vuelvan a sus casas. Vuelvan a sus casas de esos afanes que generalmente se dan en los seres humanos. Vuelvan a sus casas y no se afanen por esta vida. Al final de cuentas, toda esta cosa aquí va a quedar cuando el Señor venga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vuelvan a sus casas de esos afanes por las cosas de este mundo y vean a sus hijos como una prioridad importante en sus vidas, padres. Cuando yo doy consejería prematrimonial, me da tristeza cuando yo pregunto a las parejas acerca de sus padres. Algunos me alegran, pero otros me dan tristeza. Porque algunas veces expresan que sus padres no estuvieron con ellos. Y qué feo eso no se vale. No se vale. Vuelvan a sus casas de su mediocridad como padres y sean padres que realmente honren y exalten el nombre del Señor. Porque esa clase de padres es la que Dios quiere. Creo que muchas veces podemos tener dificultades y es cierto, la realidad de la vida es cierta. Pero aún con todo eso, vuelvan a sus casas y sean responsables. Vuelvan a sus casas y empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Y es tomar las riendas de su hogar y ser líderes responsables que creen en Dios y que Dios demanda de cada uno de ustedes que hagan el trabajo de la mejor manera, que hagan lo que tengan que hacer. Pero vuelvan a sus casas. Cuando los padres que formaban parte del ejército de Israel volvieron a sus casas, la nación tuvo paz. La nación prosperó y era la nación más grande en ese tiempo con respecto de riqueza y sabiduría como lo era el rey Salomón. Dios bendijo eso. Dios va a bendecir la vida de su familia, va a bendecir la vida de sus hijos cuando ustedes sean responsables y vuelvan a sus casas. Vuelvan a sus casas de esos hobbies que ustedes tienen, que muchas veces, yo recuerdo que cuando yo era un vendedor con una droguería, tenía compañeros que viajaban a las zonas de Occidente y del Atlántico y del centro y no sé de qué, y se iban toda una semana. Muchos de ellos eran padres, y cuando venían aquí, ¿saben lo que venían a hacer? A chupar con sus amigotes, a beber con sus amigos. Y entonces, claro, yo no era creyente y si yo hubiera salido y hubiera hecho igual.
Pero ustedes y yo somos creyentes en Cristo, hijos de Dios. Y todo lo que Dios quiere entonces es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad seriamente. No que la estemos haciendo jugando ahí al papá y a la mamá, pero sin asumir las responsabilidades que realmente debemos asumir. Esto es una amonestación para ustedes, padres. Tanto padres, varones, como ustedes, madres. Es importante. Miren, quiero decirles algo. Satanás quiere destruir a tus hijos y a tu familia. ¿Lo creen? Sí, y lo está haciendo. La cultura quiere destruir a tus hijos y a tu familia. La cultura en que vivimos hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos, y que los gringos son el modelo, en Estados Unidos se aprobó, la Corte Suprema aprobó los matrimonios gay. Eso no es el matrimonio de Dios. Y hoy los homosexuales pueden adoptar niños y ser una familia. Esa no es la familia de Dios. La familia de Dios es tal como la describe la Escritura: varón y hembra, hijos. Los gobiernos quieren destruir a los hijos y a tu familia, porque los gobiernos aprueban leyes que van en contra de los hijos y la familia. Pero ¿saben qué? Los padres pueden destruir a sus hijos y a sus familias cuando no son responsables con lo que Dios les ha confiado. Así que vuelvan a sus casas y asuman la responsabilidad de criar a sus hijos como Dios lo desea. ¿Saben qué? Todavía hay tiempo y que el Señor les ayude. Vamos a orar. Dios, gracias por recordarnos lo importante que es para usted sus hijos o los hijos. Y lo importante que es que nosotros como padres asumamos la responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias Dios por su palabra, porque nos da la pauta y la perspectiva que nosotros debemos tomar. Sabemos que es una tarea que no es fácil, es difícil. Y por eso le rogamos por su ayuda. Yo le ruego por los padres que hoy vinieron a la iglesia, aquí en la localidad de San Pedro, y le pido por los padres de la localidad de La Lima, para que les ayude Dios, a que sean padres responsables con lo que usted demanda en relación a sus hijos. Yo se lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén.